Hola chicos, el día de hoy vamos a mirar la ley de los gases ideales, pero pues previamente vamos a tener en cuenta otra ley que se llama la ley de Avogadro, pues para poder entender un poco la ley de los gases ideales. Claro que después vamos a tener de todas maneras en cuenta ya las otras leyes que hemos trabajado en las clases anteriores, pero pues para casos particulares vamos a iniciar con la ley de Avogadro. Avogadro determina que para un gas determinado, cualquiera que sea, digamos que tengamos oxígeno o que tengamos hidrógeno o que tengamos cloro gaseoso, bueno, cualquiera de los gases, el número de moles es directamente proporcional a el volumen. Quiere decir que la cantidad de partículas que encontramos, si tenemos un litro de oxígeno, si tenemos un litro de hidrógeno, si tenemos un litro de cloro, todos van a tener la misma cantidad de número de moles. Digamos que en este caso sea una mol. Entonces, esa es la característica que él tiene. ¿Qué dice él? Pues que si se aumenta el volumen, pues va a aumentar también el número de moles. Entonces también eso es lo que me está diciendo cuando dice que es directamente proporcional. Vamos a recordar entonces lo que ya previamente habíamos visto para determinar la ley de los gases ideales. Entonces vamos a recordar previamente las otras leyes que ya nos habían planteado. Entonces ya habíamos visto que según Boyle, la ley de Boyle, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Eso ya lo habíamos visto por Boyle. Vimos también por Charles, vamos a tomar estas, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y ahora, por Avogadro, vemos que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Si tenemos en cuenta, podríamos representarlo como el volumen es inversamente proporcional a la presión, directamente proporcional a la temperatura y directamente proporcional al número de moles. Si esto lo representamos en una ecuación, diríamos que el volumen es igual a una constante, en este caso la constante la voy a llamar R, para casos particulares que más adelante vamos a ver. Esto multiplicado por el inverso de la presión, por la temperatura y por el número de moles. Esto me daría una ecuación que es el volumen por la presión es igual a el número de moles por una constante por la temperatura. Y esto es lo que conozco como la ecuación de los gases ideales, o también se le conoce como la ecuación de estado. ¿Sí? Entonces también la pueden ustedes encontrar en la literatura así como la ecuación de estado. Ahora vamos a mirar a qué se refiere esta R. Resulta que para casos particulares, entonces vamos a tomar unos valores que nosotros los conocemos como las condiciones normales. Entonces resulta que las condiciones normales, siempre que ustedes les digan un gas se encuentra a condiciones normales, van a tener en cuenta los siguientes valores. Las condiciones normales de un gas, teniendo en cuenta las variables que hasta el momento hemos visto, entonces tenemos que la presión a condiciones normales va a ser igual a una atmósfera. Las condiciones normales para la temperatura va a ser igual a 273 Kelvin. Esas son las condiciones normales.
las condiciones normales del número de moles es igual a 1 mol. Esas son las condiciones normales para el número de moles. Y las condiciones normales para el volumen, entonces esa es igual a 22,4 litros. Teniendo en cuenta estas condiciones normales, si nosotros reemplazamos en esta ecuación que ya las nombré como la ecuación de estado, entonces encontraríamos lo siguiente, la presión, entonces digamos acá que es una atmósfera, listo, una atmósfera de presión, la multiplicamos por el volumen, y el volumen en este caso es 22,4 litros. Esto es igual a el número de moles, que ya sabemos que es 1 mol, que R es lo que vamos a determinar y lo vamos a multiplicar por la temperatura, que son 273 Kelvin. Listo, de ahí voy a despejar R y encuentro que una atmósfera de presión multiplicada por 22,4 litros, esto dividido entre, entonces acá, dividido entre 1 mol, que es el dato que se encuentra acompañando a R, como está multiplicando, pues lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces 1 mol y dividido sobre 273 Kelvin. Esto sería igual a R. Si yo hago esta operación, el de multiplicar una atmósfera por 22,4 y dividirlo entre 1 y 273, ese valor, ustedes lo pueden comprobar en su calculadora, les va a dar 0,082. Le voy a colocar 3 cifras significativas. Ahora las unidades, entonces ustedes ahí tienen, que es litros por atmósferas sobre Kelvin mol o mol Kelvin. Cualquiera de los dos podemos colocar atmósferas aquí también, litros también. Ahí el factor, como dice la ley conmutativa, pues el orden de los factores no altera el resultado. Lo que sí nos interesa para este caso particular es este valor, que ustedes lo van a recordar porque lo vamos a utilizar de aquí en adelante. Y este valor es el valor R. Recuerden, este es R. Y es el que siempre vamos a utilizar cuando nos utilicemos la ley de los gases ideales, y R sabemos que lo vamos a reemplazar siempre por este valor. Vamos a aplicarlo en un ejemplo. Entonces yo les voy a resolver acá uno de los ejercicios que se encuentran en el taller de ustedes en el punto número 2. ¿Sí? El ejercicio específicamente que les voy a resolver es el ejercicio 2E. Entonces es el ejercicio que con el cual voy a explicar pues precisamente la aplicación de estas leyes. Entonces tenemos el ejercicio 2E que dice lo siguiente. Entonces el ejercicio 2E dice una llanta con un volumen de 3,7 litros. Entonces ahí empezamos a colocar los datos, así como hacíamos con los otros ejercicios. Sacamos primero los datos que me está dando el ejercicio. Dice 2, dice que es 2, no, mentiras. El volumen dice que es 3,7 litros. Entonces, pues vamos acá. Dice que el volumen es 3,7 litros. Listo, ya tenemos el primer dato, volumen. Ahora me está diciendo que contiene 0,35 moles de aire. Entonces, quiere decir
que ese es el número de moles, ¿no es cierto? Dice que contiene 0,35 moles de aire a una presión de 35,2. Entonces ahí me está dando la presión también. Dice que la presión es 35,2 y dice que son libras sobre pulgada cuadrada. Listo. Ahora me está preguntando, ¿cuál es la temperatura del aire de la llanta? Entonces acá, la temperatura del aire de la llanta, ¿cuál será? Me dice que dé la temperatura porque dice cuál es la temperatura del aire de la llanta en grados centígrados. O sea que no la voy a dar en Kelvin, sino en grados centígrados. ¿Sí? Listo, ese sería el ejercicio. Y me está dando, bueno, ahí en este caso ustedes van a recordar, yo ya les coloqué a ustedes en una tabla dentro de la guía, cuál es el factor de conversión. Entonces ustedes van a recordar que una atmósfera, ¿por qué? Porque lo vamos a pasar a atmósfera. Recuerden que las unidades en las cuales tiene que estar cada uno de estos, pues son las unidades que acá ya les expresé. Debe estar en atmósferas, la presión debe estar en Kelvin, la temperatura, pues obviamente moles, y el volumen debe estar en litros. Entonces todas estas condiciones que nosotros encontramos acá en los ejercicios que ustedes van a resolver, van a tener en cuenta eso. Tenemos que el volumen está en litros. Perfecto, se ajusta, está en moles. Nos pide la temperatura en grados centígrados, pero aquí la temperatura que nos va a dar es en Kelvin, o sea que al final vamos a tener que pasar esa temperatura a grados centígrados. Y tenemos que la presión está en libras sobre pulgada cuadrada, o sea que debemos pasar esa presión de libras en pulgada cuadrada a atmósferas. Vamos a mirar el factor de conversión. Entonces tenemos que una atmósfera equivale a 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Listo? Entonces, para este caso particular tenemos que la presión es 35,2 libras sobre pulgada cuadrada. Aquí utilizamos una regla de 3 para hacer este factor de conversión y vamos a determinar cuánto sería esto en atmósferas. Entonces, si ustedes resuelven este ejercicio, multiplican, en este caso, 35,2 libras sobre pulgada cuadrada, y esto lo van a multiplicar por una atmósfera, ¿sí? Según me dice ahí la regla de 3. Ahora, todo esto lo van a dividir entre 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. Vamos a encontrar lo siguiente. Libras sobre pulgada cuadrada, pues se cancelan con libras sobre pulgada cuadrada y el resultado me va a dar en atmósferas. Ese resultado es 2,4 atmósferas. Ustedes lo pueden comprobar allá con su calculadora. Teniendo en cuenta esto, entonces ya tenemos todos los datos, ¿sí? Para aplicarlos en la ecuación de estado. Entonces, ¿qué es la que vamos a utilizar para solucionar esto? O la ecuación de los gases ideales. Teniendo en cuenta de que esa ecuación es PV, es decir, presión por volumen, igual a nRT, es decir, el número de moles por la constante de proporcionalidad, que ya sabemos cuál es, por la temperatura, reemplazamos de ahí y encontramos nuestra incógnita, que en este caso particular es T. Si la despejamos de una vez de acá, tendríamos que la presión por el volumen sobre, ¿sí? Porque vamos a despejar la temperatura, ¿sí? Que se encuentra en este lado de la ecuación. Entonces vamos a pasar N a hacer operación contraria, que sería dividir, y R a hacer la misma operación, que sería también dividir. Entonces, sobre NR, esto es igual a la temperatura. Listo. Reemplacemos los datos. Entonces tenemos acá presión
Según el ejercicio me está diciendo que la presión es 2,4 atmósferas. Ya las pasé a atmósferas, entonces ahí quedaría el dato. El volumen me está diciendo que es 3,7 litros. Listo, ya lo tengo también. El número de moles, entonces el ejercicio me decía que era 0,35 moles. Y tengo acá que R, ya lo conozco, que es la constante de la ley de los gases ideales, que es 0,082 litros atmósferas sobre Kelvin mol. Entonces ya tengo todos mis datos acá y esto ya me va a dar mi temperatura. Miremos entonces, atmósferas se cancela con atmósferas, litros se cancela con litros, moles se cancela con moles y mi resultado me va a dar en unidades Kelvin. Quiere decir que son las unidades de temperatura lo que necesito. Si ustedes cogen cada uno de esos datos y los multiplican, eso les va a dar exactamente 309,4 Kelvin. Y esa sería la temperatura. Pero aquí no termina el ejercicio, porque ustedes recuerden que me está diciendo el ejercicio que debo pasar la temperatura a grados centígrados, o me está diciendo que el resultado de la temperatura en grados centígrados. Ya ustedes saben que para pasar a grados centígrados, entonces lo que yo hago es tomar esta temperatura 309,4, le voy a restar 273 y eso me va a dar la temperatura en grados centígrados. Y si yo hago esa operación en la calculadora, ustedes también lo pueden hacer si no tienen calculadora, en operaciones de lápiz y papel, esto daría 36,4 grados centígrados. Y esta es la respuesta del ejercicio que acá nos está pidiendo. Listo, ya tenemos la primera parte, la aplicación, de dónde sale esta ley. Espero que les haya quedado claro. Miren el video cuantas veces quieran. Pero voy a hacer también acá otra anotación, y resulta que de esta ley que acabamos de ver también se desprenden otros factores. Entonces vamos a mirar eso. ¿Cuáles son los otros factores que se desprenden? Entonces ya tenemos que la ecuación de los gases ideales es presión, volumen, igual al número de moles por la constante, por la temperatura. Si nosotros recordamos de conceptos anteriores que hemos trabajado, sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, ¿sí? Si nosotros reemplazamos en esta ecuación de estado esos valores, tendríamos que la presión por el volumen es igual a, entonces precisamente, la masa sobre, voy a llamar a este M, el peso molecular. ¿Listo? Y esto lo voy a multiplicar por R y por T. Y si yo tomo, entonces en este caso que voy a despejar M, voy a despejar de acá M. Pues presten atención lo que va a suceder. Si yo despejo de acá M, que es el peso molecular, tendría que M, que es la masa, sobre, entonces fíjense que acá el volumen está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, entonces coloco acá M sobre B, ¿sí? Y esto lo voy a multiplicar por, ya tengo acá la constante R, la temperatura, y la presión también quedaría dividiendo, ¿sí? Porque en el otro lado de la ecuación está multiplicando. Si miramos acá, recuerden que también por conceptos previos que ustedes han visto
la masa sobre el volumen es igual a la densidad. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que la masa es igual a la densidad por R por T sobre la presión. Entonces tenemos acá otro concepto también que se puede involucrar, que es la densidad. ¿Listo? Nosotros podemos aplicar esto también a diferentes ejercicios en los cuales nos involucre la densidad. Entonces miremos acá, voy a hacerles un ejemplo. En este caso tenemos que, ¿cuál es la densidad? Voy a hacer un ejemplo acá. Entonces esto dice el ejercicio. Dice, ¿cuál es la densidad del amoníaco? Pues este sería el ejemplo. ¿Cuál es la densidad del amoníaco? Pues acá, ¿cuál es la densidad del amoníaco? A 21 grados centígrados. Entonces ya tengo que eso es una temperatura. 21 grados centígrados. Y 670 torricellis. Pues en este caso ya sé que eso va a ser una presión. La presión es 670 torricellis. Listo. Entonces, voy a tomar, pues ya sé que cada uno de estos valores pues debe estar en las condiciones que necesito, ¿sí? Necesarias pues para poder realizar mi ejercicio, y sé que la ecuación de estado, como ya previamente habíamos visto, la presión debe estar en atmósferas, el volumen debe estar en litros, y sé que pues acá el número de moles y la temperatura en Kelvin, pero como estoy aplicando para esta ecuación, ¿sí? Entonces tengo acá que voy a determinar, porque me está diciendo, voy a utilizar esta ecuación porque estoy utilizando la densidad. ¿Qué debo tener aparte de los datos que tengo? Entonces fíjense, ¿tengo la densidad? No, porque es lo que voy a determinar. Entonces voy a despejar de esta ecuación la densidad. Y digo, si despejo de esa ecuación, el peso molecular por la presión sobre la constante R sobre la temperatura, eso es igual a la densidad. Listo. Pero resulta que, ¿qué datos conozco o qué datos tengo? ¿Tengo la presión? Sí, aunque la tengo en torr, pero tengo la presión, sé cuál es la constante, tengo la temperatura, pero también tengo que tener en cuenta esto, el peso molecular. Como el ejercicio me estaba diciendo que es el amoníaco el que en este caso voy a tener en cuenta, voy a determinar el peso molecular del amoníaco. Entonces eso lo voy a tener en cuenta. Y para ese caso particular ustedes van a recordar, ya ustedes saben determinar pesos moleculares. Entonces van a tomar el peso del nitrógeno, van a la tabla periódica y van a mirar que el peso del amoníaco es 14, ¿sí? Y el hidrógeno, ya saben ustedes que es 1, pero entonces hay 3 átomos de hidrógeno, lo multiplicamos por 3, hay 1 de nitrógeno, en este caso daría 14 y por este lado 3, quiere decir que el peso molecular del amoníaco es 17 gramos. Bueno, entonces ya tenemos este dato también. M ya sé que es 17 gramos. Ya tengo cómo reemplazar para determinar la densidad. Ahora, la temperatura debe estar en Kelvin. Le voy a sumar 273. ¿Sí? Al sumarle 273, pues esto me daría 294 Kelvin. Y debo pasar también la presión a atmósferas. Entonces recuerden, eso es clave, ¿no? La presión debe estar en atmósferas, la temperatura en Kelvin, el volumen en litros. Entonces esos son claves que deben recordar. Entonces, para este caso particular, ya ustedes pueden realizar una regla de 3 en la cual digan una atmósfera
equivale a, entonces ustedes ya saben que una atmósfera en torricellis equivale a 760 torricellis, porque ustedes lo tienen allá en sus tablitas, y 670 torricellis, que es la presión que me está dando el ejercicio, ¿cuántas atmósferas serán? Ustedes hacen la operación, ya saben resolver reglas de 3. Entonces, para este caso particular, multiplican 670 por 1 y dividen entre 760. Entonces, el resultado de esto les va a dar 0,84 atmósferas. Entonces, ya tenemos la presión en atmósferas también. Esta va a ser igual a 0,84 atmósferas. Listo, ya tenemos los datos. Entonces, ¿qué nos queda? Pues reemplazar en la ecuación. Entonces tenemos acá que M lo conozco, son 17 gramos. Listo. P lo conozco, que son 0,84 atmósferas. Listo. Esto lo voy a dividir entre R, que ya sé que es 0,082 litros atmósferas sobre Kelvin mol. Entonces estos datos ya los conocía. Y T, ya sé ahí que es 294 Kelvin. Listo, entonces Kelvin con Kelvin se va. En este bueno, recuerden que el peso molecular son gramos por mol, ¿no? Entonces esto es clave, ¿no? Gramos por mol, ese es el peso molecular. Entonces, moles con moles se van, atmósferas con atmósferas se van, ¿sí? Y en este caso me va a quedar la densidad, que es en gramos sobre litro. ¿Sí? En eso me va a dar la densidad, en gramos sobre litro. Cuando ustedes hacen esta operación, multiplican 17 por 0,84, lo dividen entre 0,082, dividen también entre 294, si eso ustedes lo hacen allá en su calculadora, van a encontrar que el resultado me va a dar 0,59 gramos sobre litro. Y esta sería la densidad, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, esta es otra forma también, con otros datos diferentes, de aplicar la ecuación de estado. Listo, chicos, espero que esto les haya quedado claro, que puedan utilizarlo para resolver sus ejercicios, y nos encontraremos en el próximo video. Feliz día.